Teroya ojekome eva ha teroya techaukarava. Adjetivos calificativos y demostrativos. Capacidad. Aplico nociones básicas de concordancia de género y número. Indicadores. Defino el concepto de adjetivos calificativos y demostrativos. Identifico adjetivos calificativos y demostrativos. Trabajo en orden y en silencio. Utilizaremos el libro de Guaraní, página 46. Vamos a ir definiendo el significado de cada una de estas palabras que está aquí. Teroya. ¿Qué significa teroya? Adjetivo. ¿Y qué es adjetivo? Es una palabra que menciona una característica del sustantivo que debe concordar con el género y el número. Y ojekome eva es calificativo, y si junto dice adjetivo calificativo. Y vamos a ver lo que significa eso. Vamos a hacer igual que en castellano. Aquí tenemos el dibujo de una niña. ¿Cómo se dice niña en guaraní? Mitacuñá. ¿Qué puedo decir de mitacuñá? Pona, que es linda. Mishi, que es pequeña. Katupuru, que es buena o inteligente. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de citar las características del sustantivo, que en este caso es mitacuñá. A eso me refiero cuando estoy haciendo adjetivo calificativo, que señala una cualidad del sustantivo, es decir, nos dice cómo es el objeto, lugar o persona. Por ejemplo, mitacuñá es lo que acabamos de decir. Entonces acabamos de hallar su adjetivo calificativo. Techaukarava. Vamos a ver lo que significa techaukarava. ¿A qué se refiere? Aquí le tengo a una señora que va a estar señalando unos perritos, y de acuerdo al lugar que está, con qué nombre le designamos. Por ejemplo, si está cerquita, Koyawa, este perro. Si está un poco más lejos, Peyawa, ese perro. Si está más lejos todavía, Amoyawa, aquel perro. Aquí estamos hablando en singular. Ahora vamos a hablar en plural cuando hay más de uno. Ayawa. ¿Qué estoy diciendo? Estos perros. Con ayawa también estoy diciendo estos perros. Y umiyawa me refiero a esos perros, que están un poco más lejos todavía. Entonces, ¿qué estuve haciendo? Estuve sacando aquí los adjetivos demostrativos. ¿Qué significa? Que indican una relación de proximidad con respecto al sustantivo. Suele ir delante del sustantivo. En este caso, está antes que yawa. Koyawa. A eso se refiere. De acuerdo al lugar en donde estamos señalando, entonces vamos a ir colocando eso. Para Rosita. Vuelvo a leer cómo es Rosita. Rosita y pirecamba, jovapua, jembe punta. Entonces, aquí están en colores lo que son los adjetivos calificativos, los teroya ojekome eva. Ay por abotero ya ojekome eva ha ajaiko atero gupe. Elijo los adjetivos calificativos y los describo debajo de los sustantivos. Aquí tengo los sustantivos y aquí tengo los adjetivos. Por ejemplo, pona, a esta muñeca le puedo poner pona y luego voy eligiendo los otros. Apua, por ejemplo, es redondo. Por ejemplo, puede ser pelota. Ustedes van a ir decidiendo. Ajaí teroya techaukarava con a terope. Escribo adjetivos demostrativos a estos sustantivos. Aquí tengo sustantivos y voy a ir colocándole los adjetivos demostrativos. Por ejemplo, pe, amo, y ustedes van a decidir los otros que no estén repetidos. Ajaí teroya ojekome eva ha teroya techaukarava a terope. Completo con adjetivos demostrativos y calificativos. Aquí tengo apk, que es una silla y marca la distancia. P, apk, mishi. Aquí up es pato. Amo, up, y voy colocando el resto. Amogenda, clasifico. Vamos a ir clasificando teroya ojekome eva, que es adjetivo calificativo, y teroya techaukarava, que es adjetivo demostrativo. Yo les voy a encerrar en círculo lo demostrativo y ustedes van a copiar aquí lo que están encerrados en círculo y lo que no aquí. Eso es todo por hoy. Agüille PM. Chao.